Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de la cocina de Chabela este miércoles 28 de febrero de 2024. Un lugar donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. Estamos nuevamente en este programa que, como dice nuestro eslogan, repito, sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Y hoy no podría yo estar más contenta de compartir justamente la charla en la cocina con Pilar Muriedas, ampliamente conocida. No necesita presentación, pero de cualquier manera voy a decir quién es Pilar Muriedas, una feminista de largo aliento, de larga trayectoria histórica para las organizaciones feministas en el país, ¿no? Y particularmente en la Ciudad de México, una mujer de izquierda, a la que además le debemos un montón de placer, de diversión, de risas y de lo que se suele llamar locuras, pero que en realidad son eventos que nos hacen disfrutar más la vida, los momentos, las amistades, la compañía. Pilar, quiero darte la bienvenida a esta cocina nuevamente de Chabela, que además es tu cocina también. Ay, sí, me encanta estar hablando en la cocina de Chabela de estos grandes temas que nos trae el feminismo, las relaciones entre las mujeres, pero entre todes. Bueno, muy contenta. Yo creo que la cocina siempre es un espacio donde podemos hablar las mujeres con mucha libertad y seguridad. Así que... Contentísima, Maru, de estar aquí con ustedes. Pues bien, hoy nos trae un tema, digo, has estado acá anteriormente en nuestra cocina hablando de una serie de cuestiones relacionadas con el feminismo, relacionadas con tu militancia, con una larga trayectoria de vida en esto que llamamos el feminismo. Pero hoy particularmente quisimos dedicar este episodio de charla a hablar de feminismo, de derecha, de izquierda, del contexto electoral y todo esto mezclado en una cazuela, ¿no? Para ver qué hay allí de, bueno, es decir, se pueden mezclar, se puede combinar los ingredientes de feminismo y derecha, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que vamos a desenmarañar en esta conversación. Pero, Pilar, yo quisiera que empezáramos primero diciendo, ¿es válido aún hablar de derecha y de izquierda? ¿Siguen siendo estos términos de análisis político válidos para nombrar en síntesis una serie de cuestiones, de acciones, de posturas políticas hacia la población en general, hacia la sociedad, hacia los seres humanos como pues que somos y cómo nos interrelacionamos? ¿Es válido aún hablar de derecha y de izquierda? Uy, ahora más que nunca, más que antes,
porque hay toda una estrategia internacional que busca regresar a los antiderechos, que busca el autoritarismo de esto que distingue a la derecha, las prohibiciones, sistemas económicos desiguales a nivel internacional. O sea, lo estamos viendo en muchos lados y sí, es súper vigente que podamos reflexionar, tener mayores elementos en esta coyuntura electoral, donde, bueno, pues las mujeres vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano civil a votar, ¿no? Y ser votadas. Entonces, sí, pues, de manera muy general, bueno, pues las izquierdas han buscado históricamente la transformación de la sociedad para alcanzar justicia social, libertades, igualdad, una sociedad de derechos para toda la sociedad. En cambio, la derecha se distingue por la prohibición. Ahorita vamos a hablar un poquito Ujú, de tipo de prohibiciones, de autoritarismos, de un sistema económico de ganancias para quienes son dueños de los medios de producción. O sea, ujú, y reivindica, que eso es un elemento bien interesante de la derecha, la meritocracia en donde el bienestar general es consecuencia de la conjunción de méritos personales. Si te esmeras, no importan las condiciones, si te esmeras, vas a poder tener una vida digna. O sea, la desigualdad, pues, ¿no? Porque no ujú, se habla de una situación donde todos, todas, todes tengamos derecho a tener eso, una vida digna, a tener educación, a tener salud, a tener igualdad de condiciones, ¿no? Entonces sí, ahora hay que hablar de la derecha, por supuesto, desde el feminismo. ¿Y qué ujú, es lo que nos puede coincidir, hacer coincidir con las izquierdas, con la izquierda? O sea, el feminismo busca principalmente pues el ejercicio de los derechos, las libertades, las igualdades para las mujeres fundamentalmente, pero también nos hemos abocado a hacer una revolución cultural que beneficie a toda la sociedad, ¿no? Donde no haya esta opresión y o sea, coartarnos nuestras libertades, ¿no? ujú. Entonces, en ese punto hay coincidencia con la izquierda y bueno, si bien no podemos hablar de grandes experiencias de partidos de izquierda, de lo que sí podemos hablar es de que muchas feministas del movimiento amplio feminista están en los partidos de izquierda, ¿no? Ahora vamos a entrar más a detalle en eso, pero justamente regresándonos un poco, yo decía que, o sea, la derecha está asociada con una serie de pensamientos, ideas, acciones que, como lo dijiste, están vinculadas a la meritocracia en donde se deposita la posibilidad del bienestar de una persona. Hablemos de su bienestar en salud, de su bienestar en educación, de su bienestar material, con sus condiciones de vida. Se deposita ese bienestar en sus posibilidades y capacidades, ¿no? Para Individuales. individuales para poder salir. Entonces, pues unos días miraba un fragmento de una entrevista que le hacía Adela Micha a Fernández Noroña, a Gerardo Fernández Noroña, que hablaban justamente de esto, de quienes pueden llegar a ser ricos. Y Mm. decía él, pues es que
nadie trabajando, porque estaba vinculado con la capacidad y la posibilidad del trabajo. Y entonces él le decía, pues es que nadie que trabaje puede llegar a ser rico. Realmente no hay ni una sola experiencia de que alguien que trabaje arduamente va a llegar a ser rico, porque los ricos no se hacen así. No Pues hay sí, y este capitalismo feroz está ligado al sistema patriarcal, ¿no? exactamente. Y entonces por eso hablamos de prohibiciones, de sumisión, de no considerar a las mujeres como sujetas de derechos de igualdad, de participación política, o sea, les cuesta, rompe con su idea del sistema capitalista, pues, ¿no? Este sistema patriarcal por el que las feministas nos hemos manifestado y hemos estado combatiendo a lo largo de la historia, y no tan solo en México, por supuesto, ¿no? Sino a nivel internacional, así como estas expresiones políticas de derecha tienen una expresión a nivel internacional, ¿no? Que Ujú, repercute y que está repercutiendo en México, en nuestro país, están en una actitud de querer volver a la corrupción, de volver a querer a lo que ya hemos superado en este país, ¿no? Y que nos ha costado procesos. O sea, a mí me impresiona de veras cómo mujeres como Lili Telles ujú, está invitando a Milei, el presidente de Argentina más antiderechos que podemos ver en estos ujú, momentos, ¿no? Y lo está invitando para que venga a mostrarnos, ¿no? Cuando ujú. ayer justamente ahí, si tuvieran el audio, cuando ayer justamente mi ley está planteando la prohibición, que es lo que Sí, 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 distingue a la derecha, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, que es sí. algo que hemos estado pues avanzando en México, ¿no? Y el lenguaje O también es incluyente. Ujú, incluyente, está planteando borrar de las políticas públicas la perspectiva de género. ujú, O sea, que es poder analizar por qué se dan las raíces, por qué se dan estas desigualdades entre hombres y mujeres, que es algo que es un aporte teórico de política pública desde el feminismo. Y entonces esta mujer que representa al PAN, al PRI, a estas propuestas de la derecha, está planteando eso. Entonces es algo inconcebible a lo que no podemos dejar pasar. Bueno, fíjense, en las mismas fechas, del 21 al 25 de febrero, donde se dio toda la andanada esta en contra del presidente de la República electo democráticamente, donde se dio todo esto de que si narcopresidente, todo esto al mismo tiempo, justo, se estaba reuniendo Trump con Milei y Bukele, ujú. ¿no? O sea, es donde nos damos cuenta que es una estrategia internacional Así es. para acabar con proyectos progresistas, de izquierda, feministas, y bueno, pues ahí es donde nos tenemos que poner bien abusadas las feministas para no permitir estos retrocesos que vienen con mucha fuerza, con mucho dinero de este capitalismo que quiere que solamente ellos se vean beneficiados y no la sociedad en su conjunto.
Pero además habría que decir que además del capitalismo que quieren imponer y que claro que tiene que ver con la acumulación de riquezas por parte de unos cuantos, también tiene que ver con el deseo de seguir controlando y por eso el vínculo que mencionas con el patriarcado que a mí me parece perfectísimo. Es más, yo digo que el patriarcado es anterior incluso al capitalismo. En realidad, el sistema de opresión, el capitalismo es un resultado de ese sistema de opresión que llamamos patriarcado. Y esto está dirigido a controlar la vida, las mentes y el cuerpo de las mujeres particularmente, pero no solo de las mujeres, sino de todos aquellos seres humanos que pretendan transformar la vida y adquirir mayores derechos, lo has mencionado, y una libertad sobre decidir sobre su vida y su cuerpo. Y en realidad es un sistema de control a través de la vía económica y de la explotación también de los cuerpos con el trabajo, ¿no? Quedándose con las ganancias de esa producción que hacen esos cuerpos, digamos, pero también tiene que ver con el control de nuestros cuerpos, pues para la reproducción, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Claro, o sea, este sistema capitalista patriarcal, o sea, nos ha llevado a rebelarnos sobre los mandatos, ¿no? Eso es el feminismo. O sea, a no permitir que quieran controlarnos. Y eso ha sido la lucha feminista, ¿no? O sea, cómo nos hemos ido revelando de mil maneras, con estrategias diversas, y ahora, o sea, nos plantean como una alternativa electoral, ¿no? Estas propuestas de derecha, ¿no? Que se manejan con con la doble moral. O sea, no es posible de veras que ahora resulta que son feministas. ¿De dónde lo sacan? Si nosotras hemos sido testigas de cómo ante las iniciativas que se han presentado, iniciativas Ujú, legislativas, ujú, han votado en contra. O ujú, sea, ¿de dónde nos vienen? ¿Por qué? Porque han visto que el feminismo es una fuerza, ¿no? Política. Y entonces quieren jalarnos a su molino, o sea, y eso no lo vamos a permitir. O sea, ¿quiénes, y si me permiten un recuerdo histórico que yo sí, tengo, cuando se lanzó la iniciativa para sancionar la violación dentro del matrimonio, bueno, ahí ujú, estuvimos las feministas diciendo, pero ¿qué les pasa? Y decían, no, ahora ya se quieren meter en nuestra cama, ¿no? O sea, ujú. se ganó esa votación, o sea, pero ellos estaban en contra de que se sancionara, porque sí existe la violación dentro del matrimonio, ¿no? Así es. No, qué bueno que traes a cuenta ese recuerdo porque yo justamente te iba a pedir que hiciéramos como un ejercicio, eso, del papel que ha jugado la derecha de manera antagónica ante las acciones de las organizaciones feministas en los últimos 20 o poco más de 20 años. Hablemos del año 2000 para acá, en los últimos 24 años, por ejemplo. Yo recuerdo, Pilar, el Parlamento de Mujeres. Mm, ¿No? Que fue convocado en el Congreso y que estuvimos presentes, pues tanto grupos de feministas como grupos de mujeres vinculados a Provida o a la Asociación Nacional de la Familia, algo así era el nombre, que seguramente sigue existiendo, ahora sí, no sí recuerdo existe, claro exactamente, que sí.
pero como las propuestas, incluso llegáramos a tener momentos muy tensos, muy álgidos en las discusiones de las mesas, porque eh, pues estábamos hablando de derechos de las mujeres, por eso era el Parlamento de Mujeres, y de pronto te encontrabas con una propuesta que contravenía todo aquello que estábamos empujando hacia un mayor reconocimiento de los derechos. Claro, y bueno, ¿qué se dice de tanto podemos decir sobre las iniciativas para despenalizar el aborto? Ahí esas iniciativas en 17 congresos locales, el PRI y el PAN, hace ya muchos años, hace como 12, 15 años, se opusieron. Y quienes han logrado avanzar en la despenalización del aborto ha sido la izquierda en los congresos, las diputadas fundamentalmente, ¿no? De los Ujú, partidos de izquierda quienes han logrado llevar a legislaciones de avanzada, pues, ¿no? O sea, no es que hay muchas experiencias. Ayer veía también, bueno, porque estoy interesada en la coyuntura electoral, sí, veía que el candidato Taboada para jefe de gobierno estaba con la comunidad LGTBQ y más, cuando ese señor, ese Taboada, votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, hay esta doble moral para confundir, sí. porque en realidad lo que quieren es volver a ese sistema corrupto de opresiones, de antiderechos, ¿no? Entonces, a mí sí me saca mucho de onda el que no podamos expresarnos más libremente, más sobre eso que está pasando. Y por eso celebro que estemos ahorita porque hay muchos medios que no, pues que no le dan cancha a estar discutiendo lo que ha sido la agenda feminista y lo que está haciendo la agenda de la derecha en contra de estos postulados, pues, que son la esencia, o sea, las libertades. O sea, ¿por qué van a estar prohibiendo, ¿no? Que podamos decidir sobre nuestros cuerpos? Pero más, a mí me interesa hablar de lo que es ese sistema voraz que la derecha quiere imponernos, que significa mayores desigualdades, pues, ¿no? O sea, Ujú, es un sistema donde no le interesa que las mujeres tengamos oportunidades, derechos a ejercer para vivir mejor, pues, ¿no? Que eso es ujú. lo que el feminismo quiere. O sea, el Sí, feminismo quiere que haya para todas las mujeres salud, acceso a servicios de calidad, participación política, pues, ¿no? Porque sí, sí la hay. Y eso es producto también del de, movimiento feminista. El que ahorita tengamos dos candidatas mujeres, una que ya se perfila, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum ujú. para ser la próxima presidenta. O sea, es algo que el feminismo ha logrado, ¿no? Y el Sí, que la sociedad esté aceptando, ¿no? Según lo dicen las encuestas, que Claudia vaya a ser la primera presidenta de las mujeres, habla del producto y de los éxitos y de los resultados de este movimiento feminista, pues, ¿no? Entonces, también tenemos que hablar de lo que hemos logrado y ahí está, y todas las mujeres, y vamos a tener otra jefa de gobierno con Clara Brugada en abogada. Ciudad de México, que Clara es una feminista que bueno,
Oye, yo la conozco Igual, hace igual, 30 o sea, de largo de aliento, ¿no? largo Desde que era una aliento, jovencita, sí, efectivamente. 35 años pugnando por la igualdad, por el derecho de las mujeres, con formas de gobierno que están demostrando que es posible que las mujeres podamos tener una vida de bienestar, pues, ¿no? Entonces, hay Y que además hay una gran cantidad de cosas que decir al respecto. Digo, no nos vamos a meter con las utopías porque nos consume el tiempo, pero esta visión que enfoca el ser de las utopías y que justamente es cómo las mujeres pueden tener placer, ¿no? Esta cuestión de que vayas a lavar la ropa y luego te vayas, mientras se lava la ropa te estén dando un masaje. Bueno, ya hemos hablado de lo que son las utopías, pero que es justamente esta perspectiva, una manera de ver la vida y los derechos de las personas. Y de esa gran mayoría de la población que está, en situaciones de desigualdad, pues, ¿no? Y que tenemos que seguir pugnando. O sea, tenemos que seguir diciendo que esta transformación que está presentando Morena, o sea, no decir, no, pues ya está. No, ahí tenemos que estar pugnando porque ahí también hay expresiones de machismo, pues, ¿no? Pero tienen todo un proyecto que busca eso, erradicar las desigualdades, que la gente tenga mejores condiciones de vida. Y bueno, yo veo a la derecha, esta representada por el PRI, el PAN, guácatelas, pero si eso es lo que hemos estado combatiendo durante muchísimos años, el feminismo, y que quieran ¿regresar a qué? O sea, Ujú. pues, no No, tener, pero, y que tener además, pues con una narrativa que si bien yo creo que evidentemente por los resultados de las encuestas no ha permeado esa narrativa, pero sí tiene un cierto número de adeptos que es pues muy falsa, porque hablan como si estuviesen trabajando para la población, pero en realidad están trabajando para sí mismos y para sus privilegios. Entonces, pero más bien están atacando, están manipulando, están mintiendo, porque yo al final como que digo, bueno, ¿y cuál es su proyecto de nación? Que lo digan abiertamente, pero ¿saben? Les da miedo a algunos, algunas, les da vergüenza y entonces se lanzan en contra del presidente, en contra del, Claudia, en contra, pero ¿qué están planteando? ¿No? Pues sí, si que lo dice, nuevo. si lo dicen abiertamente, pues más ese 30% que tienen de adeptos, pues va a disminuir, ¿no? Mm, Porque no están planteando más que eso, mentiras, manipulaciones, y yo por eso hace rato mencionaba, y es una estrategia internacional. O sí, sea, también, no hay que perderlo de vista. que tenemos que ver cómo están queriendo avanzar y están avanzando. Para mí me duele, ahora sí que me duele Argentina en lo más profundo. Y yo estoy también con muchas esperanzas que ese tipo antiderechos de mi ley va a caer pronto. No puede ser que quiera tanto que les costó a las argentinas lograr la despenalización del aborto y que ya lanzó una iniciativa legislativa para echarla abajo, y esto del lenguaje incluyente y de borrar lo que es el análisis de género. Ujú. Todo eso, o sea, no nos podemos confiar.
No, porque ellos tienen mucho dinero y bueno, lo estamos viendo con toda la compra de bots y todas esas cosas que hacen de lo más sucio, pues, ¿no? Entonces no nos podemos, como feministas de izquierda, no nos podemos confiar de que hay bueno, pero de que quizás vengan renovados, nada. O sea, son los mismos que están impulsando que el feminismo caiga porque no les conviene. No les conviene que las mujeres participemos desde la agenda, desde el derecho a las libertades. Eso no les conviene. Entonces, miren, no nos podemos ni confiar ni confundir según mi postura que tengo, como pero dijiste. ¿cuál sería esa confusión, Pilar? A mí Pues sí de me que a gustaría. ratos, como ayer el Taboada, Ujú. ayer Taboada ahí con una serie de compañeros de la comunidad y compañeras de la comunidad LGTB, escuchándolo diciendo ni un paso atrás. Bueno, ¿y quién es Taboada? ¿Y qué derechos ha defendido de la comunidad LGBT Nada, y pues te más? digo que Ah, votó en exacto. contra de los matrimonios Sí. igualitarios, o sea, entonces tratan de confundir, pero pues yo creo que las feministas estamos con las antenas bien paradas y bueno, si hay quien no quiera votar por la cuarta transformación, pues que no vote, pero que no nos vayamos a la derecha con la... Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque yo lo que quería preguntarte es cómo tú explicas, o sea, con todo esto que ya hemos hablado, ¿cómo tú explicas que haya aliadas dentro del feminismo, o que se dicen así por lo menos, ¿no? Militantes del feminismo, que sean aliadas ahora de Xóchitl Gálvez, ¿no? Vamos a decirlo así con todas sus letras, que pues Xóchitl Gálvez es la candidata que representa justamente a todo ese grupo, o sea, no es Xóchitl Gálvez sola. Xóchitl Gálvez está allí porque hay un grupo detrás que le construyó la candidatura, y que pues es ese grupo que has descrito de la derecha más recalcitrante. ¿Cómo lo Mira, explicas, Pilar? Mira, yo creo que se fue generando un antiobradorismo, ¿no? ¿Bajo Porque qué bueno, argumento? el presidente no respondió como se estaba esperando a todo lo que es las iniciativas, aunque nunca se ha opuesto a ninguna legislación para despenalizar el aborto. Pero bueno, yo la explicación que le doy muy modestamente es Ujú. porque se fue incluyendo un odio al presidente que las lleva a decir que por acá está la alternativa, cuando yo conozco compañeras feministas que no están con la 4T, que no apoyan al presidente de la República, pero que se mantienen a la izquierda, tratando de construir otras alternativas políticas, ¿no? Pero ya sí hay compañeras feministas que se fueron con Xóchitl Gálvez, que quien la puso es el PRI y el PAN, bueno, y lo que queda del PRD, pues, ¿no? Ujú. O sea, esa derecha partidaria que está respondiendo y que lo estamos viendo a toda una estrategia internacional y al golpe blando en México que no va a pasar por lo pronto, Por pero lo no pronto, nos no hay podemos condiciones, dormir. sí. Entonces yo digo, bueno, pues sí, si esas compañeras quieren estar apoyando esta opción partidaria de derecha, bueno, pues es de esas libertades hablamos, ¿no? No, Están bueno, sí, en la hablemos de... libertad, en la libertad de que voten y llamen a votar por esta candidata de la derecha, pues allá ellas, ¿no?
Habrá otras que estén planteando que no hay que votar porque no hay ninguna alternativa. Bueno, pues esa es la democracia para mí, y esas son las libertades que estamos defendiendo las feministas, pues, ¿no? Entonces, viva la democracia, viva la No, viva pluralidad. la democracia y viva las libertades, Y pero es. sí hay un tema allí de legitimidad o ilegitimidad cuando estás, creo yo, cuando estás eh, autonombrándote feminista por esto de una trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres, pero luego te alías con quien justamente no tiene una trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres, aun cuando se pueda decir que la cuarta transformación o que encabezada el movimiento, pues, por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en los hechos, digo, el presidente no ha salido nunca, ni lo va a hacer nunca, a decir el aborto sí, o no va a salir a decir, pues yo, mexicanas y mexicanos y mexicanes. No, eso no va a suceder. Pero en los hechos es quien más mujeres ha tenido en su gabinete en la historia de México. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, yo también, y yo veo mucho más posibilidades de avance ahora con la candidatura de Claudia Sheinbaum. O sea, es distinta al presidente. El presidente ha creado bases importantísimas para seguir avanzando. Y sí, hay cosas que, bueno, yo también he criticado, que no me ha gustado, que esto, pero eso nunca me llevaría, bueno, nunca me llevaría a apoyar a Xóchitl Gálvez, que es la candidata del PRI y del PAN. O sea, no puedo, o sea, se me secaría la mano de dar un voto ahí, pues, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que vayamos abriendo espacios de reflexión, de información. Eso es lo que nos toca de promover como feministas, ¿no? De poner las cosas en claro, de no andarnos engañando entre nosotras, de decir abiertamente por qué estamos apoyando acá, por qué no estamos apoyando acá, o sea... A mí me parece que esta coyuntura electoral es importantísima. O sea, tener Ujú. una candidata con las más grandes posibilidades de ser la primera presidenta de México, wow. Yo a mis 68 años digo, uff, ¿no? Y además una mujer que es Claudia Sheinbaum, que ha ido incorporando la agenda feminista Ujú. a sus planteamientos y que ahí vamos a estar exigiendo y diciendo y queriendo avanzar más. O sea, porque nuestro movimiento es de resistencia, de activismo, de propuestas, de insistencias, ¿no? Y no quiere decir, ay, bueno, ya nos vamos a ir a nuestra casita y guau, 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 qué bueno que ya tenemos una presidenta, no. Vamos a festejar tener a la primera presidenta de la República siendo mujer y ahí vamos a seguir, como feministas nos toca seguir ahí pugnando, presionando y festejando los logros, por supuesto. Y justamente ahora que estás mencionando esto, ¿tú qué ves dentro de la agenda? Porque, por ejemplo, leí por allí una frase en relación al feminismo, ¿eh? Y las dos posibles, o sea, las dos representantes de proyectos políticos, si es que acaso existe un proyecto político
Xóchitl Gálvez, pues, pero que sería el de la derecha, pero eh, en esa, eh, en esa frase que leí decía, eh, tal vez Xóchitl no represente todo lo que, lo leí de una feminista, ¿eh? Eh, Tal vez Xóchitl no represente todo lo que yo quiero, pero Claudia representa todo lo que no quiero, así de contundente, pues, así de el 100% de lo que no quiero. Y entonces una se pregunta cuando lee ese tipo de cosas, bueno, y lo está diciendo una feminista, entonces se pregunta, ¿qué es lo que realmente Claudia representa o no representa para el feminismo? Mira, yo considero, y si es postura política de izquierda la mía, y será siempre hasta que me muera, yo creo que es una gran oportunidad para seguir incorporando y buscando esas libertades, esa justicia social, esa igualdad. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, Xóchitl Gálvez, híjole. Ahí yo, o sea, la veo con esas ganas de empujar, de hacer, pero pues ella ni va a llegar a ser la presidenta de la República. Ujú, O sea, los votos que ella logre van a ser para que Alito Moreno, para que Marquito Cortés y para que Zambrano lleguen a la Cámara de Diputados. O sea, o sea, ¿de dónde? O sea, ya los quiero ver ahí, pues, escudándose, porque los tres tienen todos unos antecedentes de corrupción, protegiéndose, ¿no? No puedo yo con esa derecha. Xóchitl está acusada también de corrupción. A veces dice que sí, los derechos, que ella fue trotskista, pero no, el aborto, pues no, porque ella con su papel ahí no puede manifestarse, pero otras veces dice que sí. O sea, trae una agenda toda revuelta que ni se entiende, que ni se entiende. Vamos a ver ahora, ¿no? Que arrancan las campañas ya oficialmente, pues, ¿qué está proponiendo, ¿no? Y bueno, de ahí pues yo creo que podemos incidir, o sea, podemos incidir en la agenda de Claudia y podemos incidir más, ¿no? Yo como chilanga podemos incidir más en la agenda de Clara Brugada, ¿no? Que estoy muy contenta porque ha logrado muchos consensos, inclusive de gente que no estaba a favor de Andrés Manuel y que ahora está a favor de Clara Brugada, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está representando una opción real de gobierno con libertades, con propuestas, con avances, como ya lo demostró siendo alcaldesa de Iztapalapa. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta. O sea, yo cuando veo que se enojan mucho y gritan y dicen, y esa Kenia Rabadán y esa Margarita Zavala y la Lili Telles, y yo digo, ay, guácala, a mí ellas no me representan para nada, pues, ¿no? Pero vamos a ver la campaña y yo, pues, todo indica que vamos a tener a nuestra primera presidenta de la República y yo siempre he sido de un feminismo esperanzador, alegre, aún cuando sabemos que hay madres que están buscando a sus hijos y tenemos que seguir insistiendo en políticas para lograr que estas mujeres que sufren tanto puedan tener una resolución, que se encuentren a sus hijos, a sus hijas, que siga bajando el feminicidio, que no haya más impunidad, que tengamos una Corte Suprema, digo, que respete los derechos, ¿no? Y no como están respaldando este juez infeliz, ¿no? Que, que dejó libre
a un abusador de una niña de De 4 4 años. O años. sea, hay Terrible. muchas cosas que transformar, que modificar, y yo creo que teniendo a mujeres en espacios de poder tenemos mucho más posibilidades de acabar con la corrupción, con la impunidad, con las injusticias, que es por lo que el movimiento feminista se fundó y ha sido durante los 2 siglos, ¿no? Un movimiento persistente, constante. Pues ya para cerrar, yo quiero recordar una frase que te he escuchado y que seguramente pues, ha sido mencionada por varias feministas, que es que el feminismo no es un movimiento de masas, aunque también eso ha cambiado y eso se ha transformado y ya lo vamos a ver el 8 de marzo, que está muy cerca, Sí. y que definitivamente antes de la pandemia y estaba todo encaminado hacia un movimiento muy masivo, muy, muy visible, pues en la manifestación que se hace el día de la conmemoración, pero también es cierto que no somos como un movimiento de masas así eh, pues como ha habido otros movimientos sociales en la historia de nuestro país, pero cómo ha permeado, o sea, el nivel de incidencia que se ha tenido, Pilar, y con esto quisieras un comentario de cierre, pero la incidencia que se ha tenido sobre la narrativa de la vida social del país por parte del feminismo ha sido fundamental, me parece, para las transformaciones que hemos vivido en los últimos años en nuestro Pues país. sí, hay quien dice que es el movimiento que más se ha mantenido, que más ha incidido, es el movimiento feminista. Pues ahora todo el mundo habla, hasta la derecha ya anda queriéndose ahí medio que agarrar algunas cosas como la no violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero nuestro feminismo de izquierda cuestiona los niveles de pobreza, la precarización laboral, la desprotección social. O sea, y a veces se piensa que nada más estamos contra el machismo, sí, porque el machismo es una parte fundamental que tenemos que combatir, que erradicar, pues, ¿no? Pero la esencia que buscamos como feministas es acabar con esos niveles de pobreza que más afectan a las mujeres, es luchar porque haya protección social, porque haya el sistema de cuidados, porque las mujeres dejemos de estar abocándonos solamente nosotras al cuidado de otros, de otras, porque el Estado tenga responsabilidad en estos cuidados, ¿no? Que han recaído en las mujeres. O sea, tenemos tanto todavía que transformar, que yo digo, no nos podemos quedar solamente en un punto de la agenda, ¿no? Despenalización de abortos, sí, porque son libertades, ¿no? Contra la violencia machista, claro, por causa tanto daño, tanta rabia, tanta tristezas, claro que sí, pero también contra los niveles de pobreza, contra la precarización laboral y por la protección social de las mujeres. Entonces, sí, vamos por buen camino. No podemos confiarnos de esa derecha, que anda queriendo con todo y que por fortuna todavía no pega tanto en nuestro país como ha pegado en otros. Muchas gracias, Maru. Bien contenta porque a mí me apasiona y siempre me ha apasionado la política, y el movimiento feminista es un movimiento político, eso Sin la sin menor duda. duda. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Pilar. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos aquí en la cocina de Chabela, en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Nos encontraremos seguramente en otro programa con Pilar Muriedas para que venga a echarnos una charla que además es
famosa entre el círculo de feministas amigas por sus buenas charlas. Entonces, seguiremos seguramente conversando acá en otra ocasión, pero por lo pronto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos despidiendo hasta la siguiente semana de La Cocina de Chabela. Adiós, hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.